los bloqueos que podemos tener. Vamos a ver un par de ellos más. Antes de seguir con el siguiente bloqueo, que es el de las vidas pasadas, ¿tenéis alguna pregunta o alguna duda que os haya venido mientras estabais haciendo el descanso o algo que queráis comentar? ¿Idoia? Sí, ¿se me oye? Sí. Vale. Sí, quería preguntarte, pues el rescate de partículas que hemos hecho, Sí. yo me he testado luego y me sale que todavía tengo una, pero claro, yo no sé en realidad cuántas he rescatado. ¿Cuántas tenías, Idoia? Tenía 4. Sí, te queda una. Me queda una. Sí, porque he tenido duda a ver si había testado bien. Vale. Bueno, pues vamos a seguir. Como os decía, el siguiente bloqueo que vamos a ver es el de las vidas pasadas. Es muy curioso esto de las vidas pasadas porque hay mucha gente que tiene mucha curiosidad por el tema de las vidas pasadas, que me viene mucha gente a la consulta. Belén, como tú ves las vidas pasadas también, yo quiero que me veas, que me hagas una regresión, porque además ya sé que nos guías muy bien al ver y tal. Y le digo, claro, pues es que si a ti no te afecta para nada ninguna vida pasada, ¿para qué quieres tú tener la curiosidad, ¿no? De si fuiste Cleopatra o si fuiste Jesús Nazareno? O sea, al final, ¿cuándo tenemos que trabajar las vidas pasadas? Cuando nos salen el testaje o cuando nos hagan el testaje, porque eso va a querer decir que hay algo que se ha quedado ahí como una memoria, que hay que rescatar un fragmentito ahí de alma que se quedó en esa vida pasada. Es verdad que casi todo el mundo tiene algo para recuperar, una experiencia traumática, pues yo que sé, que vivió en una guerra, que murió asfixiado, que por eso ahora le cuesta estar debajo del agua. Bueno, pues podemos ahí, puede ser que nos esté afectando a nuestra actual encarnación, pero bueno, si nos sale perfecto y si no, pues tampoco es necesario buscar traumas o bloqueos donde no los hay. Sí que es verdad que a veces el conectarnos con una vida pasada, independientemente de que tengamos ese trauma o no, nos puede igual ayudar a que comprendamos igual por qué está nuestro padre, quién es hoy nuestro padre, si en una vida pasada fue una pareja que se quedó algo sin resolver, o un hijo, lo que sea, porque está muy gracioso el ir viendo cómo vamos repitiendo ahí experiencias con todos nuestros familiares, a todos los conocemos ya de vidas pasadas. Quienes son hoy mis padres, seguro que antes he compartido experiencias con ellos, han quedado cosas pendientes o por sanar o para equilibrar me dan la vida. Bueno, pues es importante. Y luego también comentaros que para nuestro yo soy, esto también sí que lo tenéis que tener muy en cuenta, todo está ocurriendo en el mismo tiempo-espacio. Es decir, el tiempo no es lineal, es decir, para el yo soy, que todas las partículas que hemos salido de ese yo soy estamos viviendo en líneas temporales diferentes, pero para el yo soy toda la información le está llegando continuamente y al mismo tiempo. Es decir, no hay la idea de tiempo que nosotros vivimos aquí, este tiempo lineal. Es decir, que igual una vida pasada mía ha ocurrido en el siglo XXV. Yo cuando iba a venir aquí, por ejemplo, a vivir mis experiencias en este siglo, en este momento en el que estoy aquí como Belén, el recuerdo que yo tengo es con mis guías que me decían, Belén, puedes venir a vivir el siglo XXI, siglo XXV y puedes volver a la Edad Media porque ahí se quedó, con esa experiencia traumática que tú viviste, se quedó ahí como una huella que puedes sanarla estando en la Edad Media o puedes sanarla estando en el siglo XXI y siendo una bruja también moderna y sanar y hacer todo lo que no pudiste hacer ahí porque te mataron en esa Edad Media. Entonces, bueno, yo decidí que venía aquí al siglo XXI
pero fijaros, me estaban ofreciendo volver otra vez a una línea temporal del pasado. Aquí las vidas pasadas, o cuando venimos a experimentar vidas, tenéis que pensar que son como bolas temporales. Esto es un programa, un holograma, una matriz, una realidad virtual donde tú vives la línea temporal que te da la gana, e incluso en las líneas temporales hay incluso como en las películas, yo no sé si os acordáis que había una vez, yo no sé si esto todavía existe, en el que tú puedes elegir como diferentes finales para una misma película. Entonces, aquí, a la hora de venir a experimentar a esta matriz, incluso tú puedes elegir hasta, pues aquí ocurre esto, en esta guerra gana este, gana el otro. O sea, es como si yo me he dado cuenta que puede haber hasta como diferentes finales según lo que estemos viviendo, ¿eh? Entonces, bueno, pues es como está entretenida la cosa. Os voy a poner un pequeño vídeo. Vale, aquí está la explicación que os he dicho de la vida pasada, que todo está ocurriendo para nuestro yo soy en el mismo tiempo-espacio, y que, bueno, pues a la hora de hacer esas regresiones, luego os voy a poner un ejemplo, haremos una pequeña meditación, pues por si queréis conectaros con alguna vida pasada, para ver un poquito cómo las podéis ver o sentir, porque son muy fáciles de trabajar. Y luego, cuando hablamos lo de que en esa vida pasada a lo mejor tengo que recuperar un fragmento de alma, un cachito de mi energía vital que se quedó ahí, ya os acordáis que los fragmentos de almas pues son esa energía vital que he perdido en un momento determinado, pues porque he tenido una experiencia pues o difícil o traumática, y en ese momento, en esa vida, y un cachito de mi energía vital se ha quedado ahí y la tengo que recuperar, ¿eh? Bueno, yo no sé si conocéis a Brian Weiss, que os enviaré luego algún libro de él. Este hombre nos explica pues cómo podemos tener algunos síntomas, más que de si hemos tenido vidas pasadas, porque el vídeo dice, bueno, pues con estos síntomas puedes saber que has tenido una vida pasada. Es que todos hemos tenido vidas pasadas, pero sí que es verdad que podemos tener determinados síntomas que nos pueden decir que hay alguna vida pasada que nos tenemos que trabajar o que nos está afectando. Vamos a ver cuáles pueden ser estos síntomas o qué características podemos tener que nos demuestran pues que hay algo ahí que sanar de alguna vida pasada. Hoy la tecnología, chicos. A ver, espera un poco. A ver qué pasa por aquí. Kaixo, bueno, gauza, Daniel etorri da, bueno, ziren atea jodita justo zinean ireki. Bueno, ves, lo tengo bien el enlace. Eta, bueno, ez esan. Voy a intentarlo otra vez. Etorri da, eta nahizu telefono zenbakia, rekargatu da zurako. Gero esan dinbilo. Bueno, pues no lo vemos. Os lo dejo ahí el enlace, yo sí que lo meto en mi Google y lo veo perfectamente. O si queréis que lo veamos ahora, lo copiáis. Vamos a ver si lo podéis y lo queréis ver vosotros. Me da pena que no lo veamos. Partidokoa. Eta berriro gezurtxo bat esaten, pues para no agerian ez gelditzeko. Jakin ezazun, o sea, no es para que le digas nada, pero para que tú sepas que aparte de eso tenía olvidado el jersey y la camiseta de jugar. ¿Así lo estáis viendo? Decirme a alguien si lo veis. Sí, se ve. Vale. Esta comenzó bajo hipnosis. Esperaré, lo voy a poner desde el principio. Brian Weiss, un psiquiatra muy reconocido, jamás había creído en las vidas pasadas, pero un día
Algo ocurrió que cambió su vida para siempre. Mientras trataba a una paciente llamada Catherine, esta comenzó, bajo hipnosis, a relatar con impactante detalle experiencias de otras vidas. Weiss escuchaba intrigado, pero lo que realmente lo dejó sin palabras fue cuando Catherine reveló información imposible de conocer. Detalles sobre su hijo fallecido. En aquella época, no había internet ni acceso a sus datos personales. ¿Cómo podía saberlo? Catherine dijo que esos detalles venían de unos seres espirituales llamados maestros, que le hablaban durante las sesiones. Este suceso lo transformó, llevándolo a descubrir cómo las regresiones a vidas pasadas podrían sanar traumas profundos y ocultos. A raíz de esa experiencia, Brian Weiss identificó 8 señales clave que podrían indicar si has vivido antes en otras vidas. Hoy vamos a compartir esta guía contigo. Lo que descubras podría transformar la manera en que entiendes tu vida para siempre. 1. Miedos o fobias inexplicables. ¿Tienes algún miedo que parece no tener ninguna explicación? Puede que, sin razón aparente, te aterre el agua o sientas pánico al estar en un lugar alto, aunque nunca hayas tenido una experiencia traumática con ellos. Según la teoría de las vidas pasadas, estos miedos podrían ser vestigios de traumas que viviste en otra existencia. Por ejemplo, un miedo irracional a volar o a las alturas podría no tener origen en esta vida, sino en algo que ocurrió mucho tiempo atrás, en una vida anterior. A veces, estos temores desafían toda lógica. Sabes que volar es seguro, pero ese miedo sigue presente, como si fuera una huella invisible de algo que no puedes recordar conscientemente. Reconocer que esos miedos podrían estar conectados a experiencias pasadas podría ser el primer paso para liberarte de ellos. 2. Sueños o pesadillas recurrentes. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan vívido que parece más un recuerdo que una simple creación de tu mente? Tal vez sueñas una y otra vez con un lugar que nunca has visitado, o con una vida completamente distinta a la tuya. Estos sueños repetitivos, especialmente si están llenos de detalles, podrían no ser solo fantasías, sino fragmentos de vidas pasadas. Cuando dormimos, las barreras entre nuestra mente consciente y la inconsciente se debilitan, permitiendo que recuerdos ocultos emerjan. Si sueñas frecuentemente con un lugar, una época o una situación que no has vivido en esta vida, tu mente podría estar reproduciendo escenas de una existencia anterior. Presta atención a cómo te sientes en esos sueños. ¿Te parece todo extrañamente familiar, aunque no lo reconozcas? Esto podría ser una señal de que estás accediendo a recuerdos profundos de otra vida. Llevar un diario de sueños puede ayudarte a identificar patrones y encontrar pistas importantes. Observar tus sueños más de cerca podría revelar secretos sobre quién fuiste en el pasado. 3. Habilidades o conocimientos inexplicables. ¿Alguna vez has hecho algo con una facilidad sorprendente, sin haberlo aprendido antes? Por ejemplo, un día tomas una guitarra por primera vez y, de repente, tocas melodías sin haber recibido clases. Estas habilidades, que parecen surgir de la nada, podrían ser una señal de que has vivido antes. Según la teoría de la reencarnación, llevamos con nosotros habilidades y destrezas de nuestras vidas pasadas. Lo que parece nuevo podría, en realidad, ser un talento perfeccionado en otra vida. No significa que seas un experto en todo lo que hiciste antes, pero esas aptitudes naturales se sienten familiares, como si algo dentro de ti recordara cómo hacerlo. Tal vez cantes una canción tradicional que sientes conocer desde siempre, aunque jamás la hayas aprendido de forma consciente. Reconocer estas habilidades podría ser la clave para desvelar fragmentos de tu pasado que aún llevas contigo. 4. La xenoglosia. La xenoglosia es un fenómeno fascinante y misterioso en el que una persona puede hablar o entender partes de un idioma que nunca ha aprendido en esta vida. Imagina, por ejemplo, que sin haber estudiado francés, de repente comienzas a entender algunas frases cuando alguien lo habla. Para quienes creen en la reencarnación, esto podría ser una prueba de que llevas contigo el conocimiento de una vida pasada. Sin embargo, los científicos ofrecen otras explicaciones. Tal vez estuviste expuesto al idioma sin darte cuenta, o simplemente estás repitiendo sonidos sin comprenderlos del todo. Aún así, el fenómeno sigue siendo intrigante y plantea preguntas profundas sobre lo que nuestras almas pueden recordar y llevar consigo a través del tiempo. Aunque no hay pruebas definitivas, la xenoglosia abre la puerta a reflexionar sobre cómo nuestras habilidades lingüísticas podrían trascender no solo fronteras, sino también vidas.
Si duermes en una posición como esta, estás perjudicando tu cuerpo y tu respiración. La apnea obstructiva del sueño. 5. Atracción fuerte hacia ciertas culturas o periodos de tiempo. ¿Te has sentido en algún momento profundamente atraído por una cultura o un periodo histórico en particular? Tal vez sientas una conexión especial con el antiguo Egipto, te fascine la Inglaterra victoriana o te identifiques profundamente con las tradiciones de los pueblos indígenas. Esta fuerte atracción podría ser más que una simple curiosidad. Podría ser una señal de que viviste en esa época o cultura en una vida pasada. Muchas personas describen esta sensación como estar en casa. Quizás comprendas fácilmente las costumbres de una cultura muy diferente a la tuya, o sueñes con vivir en un periodo histórico con detalles que no puedes explicar. No se trata solo de interés, sino de una conexión emocional, casi como si una parte de ti reconociera esos lugares o épocas, aunque nunca hayas estado allí. A veces, incluso adoptamos aspectos de esa cultura en nuestra vida diaria. Te puede atraer su música, su comida o su estilo. Tal vez sea tu alma recordando algo familiar de una vida pasada. Por ejemplo, yo siempre he sentido una conexión especial con la cultura de los años 50. La música, la ropa e incluso el estilo de vida me resultan extrañamente familiares, como si ya hubiera estado allí. Explorar estos intereses puede abrir una puerta hacia tus vidas pasadas y ofrecerte una nueva perspectiva sobre quién eres hoy. 6. Experiencias de déjà vu. Todos hemos tenido esos momentos en los que sentimos que ya hemos vivido algo antes, aunque sabemos que no es posible. A esto lo llamamos déjà vu. Aunque es una experiencia común, cuando estos episodios son frecuentes o muy intensos, podrían ser una señal de que estás recordando fragmentos de vidas pasadas. El déjà vu podría suceder cuando lo que vives hoy se alinea estrechamente con una experiencia de una vida anterior. Es como si tu mente estuviera viviendo en dos tiempos a la vez, el presente y un pasado lejano. Esto puede ocurrir en cualquier situación. Tal vez visitas un lugar por primera vez y, sorprendentemente, sientes que ya sabes cómo moverte por allí. Sin embargo, los déjà vu suelen venir acompañados de emociones intensas. Podrías sentir alegría, nostalgia, tristeza o incluso miedo, sin razón aparente. A veces, esas emociones son tan poderosas que te desconectan del presente, como si estuvieras flotando entre dos realidades. Presta atención a esos momentos y a las emociones que despiertan. Tal vez sean una señal de que tus vidas pasadas están más cerca de lo que imaginas. 7. Marcas físicas o sensaciones inexplicables. Nuestros cuerpos pueden llevar las huellas de vidas pasadas. Marcas de nacimiento, dolores físicos recurrentes o sensaciones extrañas podrían ser pistas de lo que tu alma ha vivido antes. Algunos creen que la forma en que morimos en una vida anterior puede dejar una marca en nuestro cuerpo actual. Por ejemplo, una marca de nacimiento en el pecho podría estar vinculada a una herida fatal en un pasado remoto. Y es aún más intrigante cuando personas de diferentes partes del mundo tienen marcas similares en los mismos lugares de sus cuerpos, como si compartieran una experiencia común. O tal vez sientes un dolor constante en una parte de tu cuerpo, aunque los médicos no logran encontrar una explicación. Este dolor inexplicable podría estar relacionado con una lesión sufrida en una vida anterior. A veces, también podemos experimentar sensaciones fantasma, como sentir el peso del cabello largo cuando lo llevamos corto o tener la sensación de vestir ropas de otra época. Estas señales no siempre son negativas. También podrían señalar habilidades o talentos innatos que vienen de vidas anteriores. Lo que hoy parece extraño o sin explicación podría tener raíces en un tiempo muy lejano. Observar tu cuerpo y sus señales podría ser la clave para comprender fragmentos de tu historia que llevas contigo a través del tiempo. 8. Conexiones intensas con ciertas personas. ¿Alguna vez has conocido a alguien y sentido una conexión profunda e instantánea, como si lo conocieras de toda la vida, aunque sea la primera vez que lo ves? Ese vínculo inexplicable podría ser una señal de que ya conociste a esa persona en una vida pasada. Según la teoría de la reencarnación, las almas viajan juntas a lo largo de varias vidas, asumiendo diferentes roles en la vida de los demás. A veces, esas conexiones no siempre son positivas. Podrías conocer a alguien y sentir una aversión o tensión inmediata, sin razón aparente. Ya sea que la conexión sea positiva o negativa,
Estas reacciones intensas suelen describirse como un reconocimiento del alma. Es como si, al mirar a esa persona, algo en lo profundo de tu ser dijera, te reconozco. Puede que te encuentres con tu alma gemela, con quien compartes una conexión profunda, o con un amigo del alma, que se siente como familia aunque no lo sea. A veces, lo que nos une a ciertas personas va más allá de esta vida. El encuentro con ellas puede ofrecerte la oportunidad de resolver lo que quedó pendiente o de profundizar en una relación que ha trascendido el tiempo. Sigue explorando nuestro contenido y empieza a aplicar las ideas que te resonaron. Recuerda, cada paso que das en tu viaje de... Bueno, no sé si preguntaros con cuántas cosas os habéis visto identificados o tardo menos si os pregunto con cuáles no, ¿no? Porque me imagino que eso de ver a esta persona, ay, que me resuena, que ya le conozco, o sentir cuando vamos a algún sitio como si no lo estuviéramos viendo por primera vez, esas sensaciones, yo creo que todos las habéis tenido, ¿eh? Igual lo de qué bien se me da esto, y si igual habéis notado menos, no lo sé, marcas, yo sí que es verdad que en mi cuerpo he ido viendo que muchas de las cosas que tengo me vienen de vidas pasadas. Por ejemplo, yo nací casi sin ver del ojo derecho y recordé una vida pasada en la que fui pirata y me sacaron el de golpe así, de cuajo el ojo, quedé entera. Y bueno, pues otras sensaciones ahí que he tenido en el cuerpo, he visto que venimos como con esas huellas de vidas pasadas, ¿eh? ¿Cómo os habéis sentido? Que hay algo que queráis comentar o compartir con el tema de las vidas pasadas. ¿Os ha resonado todo lo que ha dicho Brian Weiss? Os enviaré algunos, ya os está enviando algunos libros de él, No. que habla mucho sobre las vidas pasadas, ¿eh? Bueno, ya os digo, si os sale esto, hay que hacer ahí una regresión. Vamos a hacer ahora como nada, va a ser una toma de conciencia de cómo podemos trabajar una vida pasada, simplemente para que veáis un poquito cómo hacerlo, para que tengáis una referencia si en algún momento os sale que tenéis que trabajaros una vida pasada o que se la tenéis que trabajar a alguien. Os voy a dejar ahí una meditación de Brian Weiss para que luego la hagáis en casa más tranquilamente. Y yo os voy a hacer ahora pues lo que suelo utilizar yo en mi consulta. Claro, yo sí que tengo la suerte pues de que veo, ¿no?, la vida pasada del otro, pero bueno, vamos a hacer una prueba con vosotros mismos, a ver cómo lo vais viendo, cómo lo vais sintiendo, y es cuestión de practicar. Y igual pues luego podéis hacer lo mismo con otras personas, a ver si os van viniendo cosas, ¿eh? Vamos a hacer una pequeña meditación, muy cortita, para conectarnos pues con alguna vida pasada nuestra y a ver cómo nos vemos, cómo lo vamos sintiendo, para que cojamos un poquito esa práctica y a ver cómo os sentís haciéndolo, ¿eh? Venga, vais a poneros en una posición cómoda. Si queréis cortar las cámaras porque tengáis un poquito más de intimidad. Iros preparando. Sentados. Vamos a hacer unas respiraciones, vamos a relajar el cuerpo, ya sabéis cómo hacerlo.
Primero observamos la respiración, cogemos aire, sentimos como cogemos aire por la nariz, llenamos el pecho, el abdomen, primero el abdomen y luego el pecho. Retenemos unos segundos ahí la respiración y expulsamos, vaciamos el aire del pecho y luego el del abdomen. El abdomen siempre lo primero que lleno y lo último que vacío. Observo esa respiración sin querer intervenir en ella, como un observador, sintiendo cómo entra y sale el aire. Relajamos el cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Vamos observando todo nuestro cuerpo sin poner más intención que la de relajarlo. Los pies, las piernas, las caderas, las nalgas, nuestro aparato reproductor. Nuestro digestivo, los pulmones, el corazón, la garganta, todo se va soltando y relajando. La espalda, desde la parte baja hasta la parte alta, sin olvidarnos de los riñones, también se van soltando y relajando. Los dos brazos, manos, muñecas, los dos hombros caen suavemente hacia abajo, sueltos y relajados. Observamos ahora la cara, la frente está relajada, los párpados están relajados, mi boca, separo la mandíbula superior de la inferior, siento como la lengua cae suavemente, relajada. Hago un repaso de todo mi cuerpo desde los pies hasta la cabeza y si notamos alguna zona con tensión, la soltamos y la relajamos. Perfecto, pues ahora nos trasladamos a un paisaje, a un lugar que sea especial para nosotros, un lugar real o imaginario, una playa, un bosque, un monte, un jardín. Observo el lugar, me conecto con ese paisaje, me enraizo bien en el lugar, cojo energía de la tierra y del sol. Observo los detalles del lugar, la paz que me transmite ese sitio. Con solo imaginar que está ahí, mi vibración va a subir y desde esa vibración alta será más fácil hacer este trabajo. Vamos a buscar ahora ahí un edificio donde ponga escrito registros acásicos personales. Ya sabéis que nos estamos conectando con nuestro cuerpo, el número 7. El cuerpo causal es ese pequeño ordenador que nos acompaña en todas las vidas que vivimos y donde está la información de todo lo que hemos vivido. Ahí está la información de todas nuestras vidas pasadas, presentes y futuras. Observo el edificio como si fuera una biblioteca. Hay unas escaleritas a la entrada, voy a acceder a ellas y cuando entre dentro de ese edificio, cuando conecte con mi cuerpo número 7, es una manera simbólica el verlo a través de este edificio. Va a haber ahí muchas puertas que representan todas mis vidas pasadas, presentes y futuras. Voy a preguntar cuál es esa vida que yo debo de ver hoy, con la que debo de conectarme. Voy a acercarme hacia la puerta que más me va a llamar hoy la atención. Ahí estará esa puerta que te va a conectar con esa vida que necesitas ver y sentir en este momento, que te va a aportar hoy alguna información. Te colocas delante de la puerta y te cuento de 1 a 3 y cuando cuente hasta 3 abrirás la puerta y conectarás con ese momento, con ese lugar
que necesitas hoy ver, tener ese conocimiento. 1, 2, 3. Abre la puerta o te la abren y empiezas a ver ahí un paisaje, un lugar. Te encuentras ocupando un cuerpo físico que no es el que estás ocupando actualmente en este siglo XXI. Quiero que observes tus pies, mira hacia tus pies, observa si llevas los pies descalzos, si llevas sandalias, zuecos. Ve observándote hacia arriba, observa qué ropa llevas en este momento, si llevas túnica, tu color de piel, tus manos. Observa todos los detalles de tu cuerpo. Toca tu pelo, tu cabeza. Observa si tienes el pelo corto, largo, si eres anciano o anciana, si eres hombre, si eres mujer, si eres un niño o una niña. Fíjate bien en todo, si es de día o es de noche. Observa dónde estás, si estás en un pueblo, en una ciudad, si ves montañas. Observa bien todo lo que te rodea. ¿Cómo te sientes? ¿Estás nervioso? Fíjate que podemos hacer lo que queramos aquí. Puedes elevarte como si pudieras volar y subirte hacia arriba y observar todo como si fuera una película, o puedes mantenerte ahí con los pies apoyados en el suelo. Cualquier cosa que sientas o hagas estará bien. Pregúntate por qué estás ahí, qué es lo que tienes que ver o a quién tienes que ver. Muévete, observa qué es lo que tu inconsciente te quiere hoy mostrar. Puede ser que estés en mitad de una guerra, una catástrofe, algo que a ti te impactó mucho y se quedó ahí como una experiencia traumática o difícil. Puede ser que tengas que ver a alguna persona con la que tuviste ahí una experiencia y que te haga entender qué experiencia estás viviendo en este momento con esa persona. Puede ser que tengas que ver ahí alguna enfermedad que tienes actualmente, algún síntoma. Puede ser que observes ahí algún talento, alguna virtud que tengas actualmente, algún problema, algo que tengas que resolver. Busca el aprendizaje que tienes que hacer ahí, en este momento. No pienses si lo que estás viendo ha ocurrido es real o es tu imaginación. Todo es perfecto. Quizás son las dos posibilidades. Solo tienes que experimentar. Vamos a dar luz a toda esa escena, a todas las personas que están ahí. Vas a recordarte y recordar a esas personas que también ahí actuasteis todos según la conciencia que teníais. No te sientas mal ni culpable por nada y tampoco juzgues a las personas que están ahí en esta vida compartiendo estas experiencias contigo. Siéntete agradecida con esas personas que estés viendo ahí. Todos son maestros. Vamos a abandonar ahora esa visión que estás teniendo. Vas a salir por la puerta y cuando salgas por la puerta simbólicamente quiero que cierres ahí bien esa puerta con un candado. Quiero que cortes todas las cuerdas o cordones que sientas que salen de tu cuerpo y te unen a esa vida pasada. Todo lo que esté limitándome en mi actual encarnación, pido que se rompa aquí y ahora. Y con tu espada de poder, corta esas cuerdas o cordones. Siéntete liberado o liberada de esa vida pasada, que todo se quede ahí. Vuelve a tu paisaje y busca ahí un agua que te limpie bien. Transmuta todo lo que hayas movido de esa vida pasada. Que esa agua sanadora te limpie y transmute todo lo que has podido mover en esa vida, todas las experiencias que has vivido,
que se hayan podido quedar ahí limitándote en este momento. Siente cómo te vas limpiando, cómo se va transmutando todo, y tienes que tener la sensación de que algo has liberado ahí, algo has entendido. Pero sobre todo ten la conciencia de que vivimos muchas líneas, hemos vivido muchas experiencias, muchas vidas, que todo es aprendizaje, que no hay buenos, que no hay malos, que te ayude a vivir las experiencias que estás viviendo en este momento con otra conciencia, sabiendo que todo es temporal, que todo es efímero, que todo tendremos que soltarlo en algún momento. No te aferres ni a nada ni a nadie. Ve liberándote de ataduras. Y poco a poco vas a ir abriendo los ojos, tomando conciencia de dónde estás en este momento, de quién eres en este momento, pero sabiendo que también aquí estás interpretando tu personaje, tu papel. No te sientas vinculado o vinculada al papel que estás desempeñando ahora. Porque también en algún momento tendrás que abandonar este personaje que eres en este momento. Poco a poco ve abriendo los ojos, sintiendo tu cuerpo, lo mueves y ve ahí tomando conciencia de dónde estás y de cómo estás en este momento. Bueno, ir contándome ahí, escribiéndome qué habéis sido, si habéis sido hombres, mujeres, guerreros, sacerdotisas, con qué habéis conectado cada uno, que así vayamos todos viendo un poco con qué habéis ido dando. Si no habéis visto nada, pues no he visto nada, ya está, no pasa nada. Bueno, no me escribís nadie, no habéis visto nadie nada. Coro, a ver si conseguimos hablar. Que hoy andas... No, nada, ¿me oyes por lo menos? Sí, oírme sí. No puedes escribir tampoco en el chat. Vale, vale. Monja, Mar, muy mayor, sola y triste, sociedad, pelirroja, la que metían en un convento. Uf, qué bueno, qué de cosas. ¿Alguna habéis tenido alguna experiencia con algún bebé? Que todo el rato estaba viendo a alguien que... No sé por qué todo el rato me estaban poniendo a alguien con algún bebé. Hombre, Inglaterra, título de inglés, dejar a mi mujer y marcharme por trabajo. Bueno, para mí lo importante es que vayáis viendo esas posibles conexiones que podéis tener con vuestra vida actual. Beduino, esclavo. Bueno. Izaskun, que hoy no he hablado contigo. Vamos a saludarnos. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu vida pasada? Pues con un niño. ¡Ay! Tú eras... Fíjate, ¿eh? Todo el rato estaba viendo, digo, alguna está con un niño que le está moviendo mucho. ¿Te ha movido? Sí, un poco sí. Pero lo he visto bien, lo he visto tranquilo, querido, entonces me he quedado tranquila. Vale, vale. Bueno, fíjate, a la que pregunto es justo la del bebé. Vale, ¿las partículas bien? ¿Has hecho bien el trabajo, Izaskun? Estaba a gusto, o sea, he sentido bien
y había mucho amor también. Y en la parte oscura no me sentía mal, me sentía bien. Sí, he conseguido mandar 3 partículas. ¿Cuántas tenías tú? 4. Vale. Te queda una, Vale, ¿vale? perfecto. Bueno, ¿qué más? Una mujer con 2 niñas, Jaione, beduino esclavo de otra raza, de zona desértica. Oye, pero qué bien habéis visto todos. Muy bien. Bueno, ya veis que no es difícil conectar con vidas pasadas, entonces es abrir esas puertas, daros ese permiso y observaros. Sobre todo, primero me observo cómo soy, tocaros incluso a ver cómo os sentís y es muy fácil, ¿eh? Y entonces, pues, ir viendo ahí qué es con qué me conecta, qué veo, qué conexión tengo por qué la estoy viendo esa vida pasada y con qué me está conectando y sanarlo. Poner la intención, mira, ahora entiendo por qué yo tengo este apego a esto, por qué me cuesta esto. Es entender y ir entendiendo nuestra vida, ¿eh? Ya os digo que os dejo la meditación guiada de Brian Weiss y os dejo una meditación guiada también mía para que hagáis según os vaya apeteciendo una u otra, ¿eh? Y en un momento determinado, si a lo mejor os sale en el testaje pues con otra persona, que podáis pues también ahí un poco conectaros con la vida pasada de la otra persona y a ver qué es lo que le puede estar afectando en este momento, ¿vale? Es igual que nos haga vida paralelas o vidas pasadas, es lo mismo. Vamos a esa vida pasada, esa vida paralela, y en el caso de las vidas paralelas a veces pues hay que cortar o cerrar ahí pues esa puerta, como os comentaba, que nos está conectando a esa vida. Vale, pues vamos a terminar de ver ya los últimos bloqueos que nos van quedando. Si alguno quiere seguir ahí contando, luego lo miro. Vale, pues mirar, vamos a hablar de otro bloqueo que es importante, que es el de que podemos tener como metales pesados. Estamos hablando ya como de algo bastante físico. Estas dos que vamos a ver ahora, las dos últimas que vamos a ver, estos dos últimos bloqueos que vamos a ver hoy tienen que ver un poquito pues con aspectos un poquito físicos, pero que para mí es importante tenerlos en cuenta porque a veces nos encontramos mal porque tenemos metales pesados en el cuerpo, ¿eh? Todos tenemos metales en el cuerpo, algunos son aptos para el cuerpo humano, incluso beneficiosos, pues como el magnesio, el zinc, el calcio, etcétera, pero en otras ocasiones estos metales son tóxicos y podemos pues atraer virus, bacterias debido a la debilidad que causan en el organismo. ¿Qué podemos notar cuando tenemos abundancia de metales pesados en el cuerpo? Pues que vamos perdiendo la memoria, aumentamos de peso, la piel seca, algún problema hormonal, dolores, ojeras, que las defensas están bajísimas, inflamación intestinal, las encías que nos sangran, que no dormimos, bueno, que vamos perdiendo rápido la vista, calambres musculares, bueno, podemos tener de diferentes síntomas. ¿Cuáles pueden ser los principales metales que podemos encontrar? Pues el aluminio, que lo podemos encontrar pues, en alimentos, en desodorantes, en tintes, en el agua del grifo, etcétera. Aquí tenéis un poquito lo que puede provocar este exceso de aluminio, como Alzheimer, una demencia, una tumoración, una disfunción renal. Y podemos tomar pues, col y semillas de calabaza. Luego, aparte, para todos los metales pesados podemos tomar la clorela, que va muy bien. El cadmio se encuentra también pues, en el café, en algunos frutos secos que pueden estar contaminados, en algunas algas, en el tabaco, en el pan blanco. El cadmio sí que puede provocar o puede tener efectos secundarios importantes, sobre todo pues se acumula mucho en el hígado, en los riñones. Habrá que también limpiar bien el organismo, depurar el hígado y la sangre
pues eso, con vitamina C, por ejemplo, con la clorela, que va muy bien. El plomo, sobre todo pinturas, pues algunas casas que tienen cañerías viejas, pues puede haber ahí restos de plomo, en algunos insecticidas, en contaminación que pueda haber ambiental, en determinadas lozas, lozas de barro, con las pilas y las baterías, si estamos continuamente tocándolas, bueno, pues también nos podemos contaminar. El mercurio, sobre todo aquí están los famosos empastes que antes se ponían en la boca, esos plateados, en las amalgamas conocidas, vacunas, determinadas vacunas con pinturas, lo mismo pues las limpiamos con alga verde, con clorela, con vitamina C. Aquí tenéis unas tablitas donde si nos sale en la tabla que tenemos metales pesados, pues podemos testar cuál es el metal que tenemos, de dónde proviene esa fuente, y abajo os he puesto ahí qué podemos tomar y cómo tomarlo. Vitamina C, la clorela, albahaca, el cardo mariano, que va muy bien también para limpiar el hígado. Ahí pues tenéis ahí las opciones para hacer esa limpieza. Vale, si tenemos un órgano vital bloqueado, vale, ya hemos visto que todos los pensamientos y emociones que tenemos van provocando reacciones químicas en nuestro organismo que van a afectar a unos órganos o a otros. Esto ya lo hemos comentado antes. Y a los chakras que regulan esos órganos. Ya sabemos que si yo tengo una emoción, por ejemplo, de enojo, de rabia, de enfado, va a afectar principalmente al hígado. Si tengo mucha tristeza, a los pulmones. Si tengo angustia, nervios, preocupaciones, al estómago, también las cosas que me cuesta digerir, si estoy con mucho estrés, al corazón, y los miedos, sobre todo el no encontrar mi sitio, mi lugar, sobre todo a los riñones. Siempre el bloqueo se produce primero en nuestros órganos etéricos y luego ya pasaría esa información o se va somatizando en nuestro cuerpo más físico. Acordaos que tenemos duplicados todos los órganos. Entonces, primero se da el bloqueo en el hígado etérico, en el corazón etérico, en el pulmón etérico, y luego esa información ya va a pasar pues al órgano más físico. Entonces, si nos sale que en la tabla que tenemos un órgano bloqueado, vamos a averiguar cuál es el órgano que tenemos bloqueado, lo testaremos con esta tabla que tenéis aquí, y vemos si es la vejiga o si tengo pues el bazo, si tengo el corazón, el hígado. Y entonces lo mismo que hemos hecho con el corazón, entrar dentro, visualizar esa puerta donde pone corazón, limpiarlo, limpiar con una manguera de luz todas las memorias que están ahí, pues vamos limpiando también ahí esas memorias. Yo os voy a enviar invitaciones para trabajar el hígado, para trabajar el útero, para trabajar el bazo, la vejiga, el estómago, el digestivo, los pulmones, los riñones. Si os sale lo que os salga, pues los órganos más importantes ya vais a tener la meditación para trabajarlo. Y si os sale ya una cosa como muy específica, las arterias, que tengo ahí pues un bloqueo de las arterias, pues ahí sí que ya tenéis que usar la imaginación, abrir la puerta, imaginar que os metéis ahí en esas arterias y que las vais limpiando pues con agua, con una manguera de luz, con lo que vayáis sintiendo. Siempre repito, primero el bloqueo se da en el órgano etérico, es decir, cuando hacemos luego la limpieza, quitamos esas memorias que pueden ser que tengo una información ahí de vidas pasadas, de antepasados que tenían mal sus arterias, bueno, lo que sea. Siempre lo primero, el bloqueo se produce en el órgano etérico y con el tiempo pasará al órgano más físico. Si alguien nos dice que ya está notando mal las arterias físicamente, pues quiere decir que tiene ya un bloqueo muy asentado porque ya ha pasado la información de sus arterias etéricas a sus arterias las más físicas, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que limpiar todo bien. Si no hemos notado nada físicamente, mucho mejor. Quiere decir pues que vamos a hacer ahí un preventivo importante, limpiando esto. Vale, la alimentación, imaginaos que os sale ahí en la tabla que hay algo que tenemos que trabajar con la alimentación. Bueno, pues tendremos que ver y descubrir qué es lo que ocurre ahí con la alimentación, qué estoy haciendo mal. Yo siempre os aconsejaría que testarais cuál es vuestra alimentación buena en este momento. Es decir, porque hay gente que dice, no, es que yo soy vegetariana. ¿Por qué eres vegetariana? Ah, no, pues no sé, porque vi una vez un vídeo, ya, pero es que igual tu cuerpo necesita en este momento comer pescado o necesitas esos aminoácidos por el motivo que sea, o todo lo contrario, necesitas estar haciendo durante un mes una comida vegetariana para limpiar un poquito la sangre. Bueno,
estaría bien que tuvierais vuestra tablita ahí de si mi dieta ideal es la dieta keto, si tengo que hacer una dieta macrobiótica, mediterránea, si tengo que hacer una dieta vegana, vegetariana, más paleolítica. Bueno, ver un poquito ahí cuál es la dieta que en este momento a mí me va bien y luego tendría que ver si cuáles son, por ejemplo, los alimentos que yo en este momento no estoy tolerando bien o que debería evitar de mi dieta si es que tengo alguna intolerancia y la tabla me quiere avisar de que no tolero determinados alimentos. Entonces he puesto aquí un poquito, pues a lo mejor legumbres no debo tomar en este momento o no debo de tomar en este momento ninguna carne roja, ningún pescado, ningún lácteo, harinas. Bueno, yo en el día a día mis guías me suelen avisar muchísimo de gente que no tolera sobre todo las harinas, que hay gente pues que está mal inflamada pues porque no tolera bien pues el trigo, el maíz o la avena, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí con la tabla podemos empezar ya a ver un poquito cuáles son las intolerancias que tiene la persona, ¿vale? Y de ahí imaginaros, pues yo que sé que os sale, porque no tolero las harinas, los cereales, pues puedo ir preguntando o tener otra tabla, bueno, pues exactamente qué harina, pues harina de garbanzo, la harina de trigo, la harina de maíz, cuáles son las que no tolero bien en este momento, ¿eh? Pero sí que, bueno, pues ya partimos de algo, ¿vale? Y luego vamos para terminar a ver el último bloqueo que podemos tener que tiene que ver con nuestro terreno, con el pH que lo tenemos ácido. ¿Por qué es importante tener el pH alcalino? Porque esto es como en el caso de las piscinas. Si una piscina está el agua ácida porque no le estamos echando los productos, se pondrá el agua verde, empezarán ahí a salir un montón de bichitos, de bacterias, etcétera. Entonces con nuestro organismo ocurre exactamente lo mismo. Cuando hablamos del pH nos estamos refiriendo al potencial de hidrógeno, es una medida que tiene que ver con la cantidad de iones de hidrógeno que hay en una solución, ¿no? en nuestro terreno. Entonces, si estamos ácidos, ahí os dará en la tabla seguramente que la persona puede tener cándidas, que las cándidas las tiene muy elevadas, que estuvimos hablando de ellas, que son esos hongos que están ahí en el digestivo. Y entonces, pues si ya veo pH ácido, cándidas, aquí tengo que alcalinizar a la persona, me tengo que alcalinizar. Entonces, ¿qué herramientas podemos tener? Bueno, en primer lugar, deciros que venden unas tiras reactivas que se llama papel de tornasol. Yo tengo las primeras que veis ahí en el dibujo, que las venden en la farmacia, en herboristerías, es para chupar, es mejor hacerlo siempre a la misma hora y ahí te indica cómo estamos, si estamos muy ácidos o muy alcalinos, nos cambia el color del papel y ahí nos indica pues nuestro terreno cómo está, si estamos a un 6, a un 7, si está bien, etcétera. Y aconsejable si hacemos y utilizamos esta medida, que aparte no haría falta, si os sale ya en la tabla que el terreno está ácido, el pH, es que vamos, hay que alcalinizarnos, pero bueno, si queréis ver si es muy o poco, pues usamos las tiras. ¿Qué productos suelo recomendar yo? Bueno, primero lo que le intento a la persona es poner una dieta alcalina, entonces podéis buscar ahí una dieta alcalina donde le quitaremos el azúcar, le quitaremos el alcohol, la carne roja, los vinagres, embutidos, refrescos, todos los alimentos que nos acidifican, ¿vale? Y luego, aparte de esto, podemos darle a la persona que tome algo, podemos tomar algo si es que nosotros somos los que tenemos el terreno ácido, como puede ser, pues a mí hay dos productos que me gustan mucho. Uno se llama Coral pH de la casa Plantapol, que sería para tomar uno a la mañana, uno antes de irnos a dormir, uno en la mañana antes de dormir, que nos va alcaliniza muy bien el terreno. Y luego me gusta mucho el tratamiento del Urbase, que es este botecito que veis aquí, este bote rojo, este sería el número 1. Es un tratamiento de 3 meses, va fenomenal, es de los únicos tratamientos que en el mercado que llega a alcalinizar la célula. Los demás te alcalinizan los órganos, se quedan como más superficiales, pero este es un tratamiento de 3 meses, hay el bote Urbase 1, el Urbase 2 y el Urbase 3, y hay que tomar una cucharada sopera amplia en ayunas con agua a la mañana. Cuando se acabe el bote número 1, que sería este rojo que veis aquí, habría que tomar el 2 y luego habría que tomar el 3. El 3 es el que realmente llega al interior de la célula, pero hay que tomarlos en orden, porque esto va por capitas. Es un producto buenísimo
buenísimo, tan bueno que aquí es difícil encontrarlo porque muchas farmacéuticas ya se han encargado de que no esté en las tiendas. Y entonces yo a los clientes a los que les recomiendo que lo tomen lo encuentran en el Amazon de Alemania. Casi todo si queréis, ya os envío. Yo creo que es un tratamiento que todos, aunque sea una vez al año, cada 2 años, deberíamos hacernos. Te limpia. Cuando estás tomando el segundo bote durante el segundo mes, ves que te pueden salir eczemas en la piel o, bueno, pues granos, que es porque te está limpiando el cuerpo por dentro, está limpiándote el hígado por dentro. Bueno, aparte de es un gran alcalinizador, es un gran depurador y la verdad es que yo de los productos que suelo recomendar, va fenomenal, ¿eh? Vale, y chicos, os voy a comentar ahora un poco cuáles son los ejercicios que os voy a recomendar para este taller, individuales y para que hagáis con vuestra pareja. Bueno, mirad, quiero que practiquemos en esta ocasión con lo que son las cartas. Os he enviado para que podáis imprimir lo que se conoce como las cartas Zener. Aquí os he puesto un poquito la historia de estas cartas, que son unas cartas que se utilizan mucho pues, para trabajar toda la telepatía, ¿vale? Fueron creadas por un parapsicólogo y se utilizan mucho pues, para esto, para ver cómo vamos avanzando en la telepatía. Las podéis hacer vosotros, las podéis crear vosotros en folios y yo, si no, las podéis comprar también porque las venden por ahí bastante bien de precio en Amazon y así. Tú buscas cartas Zener y las tienes, y os he enviado yo también las cartas en PDF por si las queréis imprimir. Podéis imprimirlas en un folio un poquito más resistente o en papel normal y luego pues ponerles por detrás una cartulina. Las cartas lo ideal es que midan 5 por 10 centímetros, pero es verdad que las suelen vender también pues, de tamaños un poquito más grandes, y de esta manera con ellas podemos trabajar la clarividencia, la telepatía y la premonición. Podéis hacer trabajos con vosotros, con las 25 cartas. Entonces, podemos barajarlas, no ver las figuras, coger una carta e intentar ver cuál es la figura que está ahí al otro lado e irlo haciendo con las 25 cartas, sin pensar, pues a ver qué imagen es la que me viene. También podemos trabajar la premonición. Pues intentar escribir en un folio el orden en el que creo que van a salir las cartas y luego pues sacarlas y ver que vais a fallar muchísimo al principio, pero es verdad que yo este ejercicio que aún lo he hecho en mis talleres presenciales, es verdad que la gente muchas veces se sorprende porque de repente empieza a averiguar todas las cartas y te ven, es que estoy flipando, es que estoy viendo todas las cartas que el otro me ha proyectado. Entonces, bueno, pues ya lo veis si os da bien o no se os da bien. Y luego en parejas, después de que habéis estado conociendo un poquito las cartas y trabajando vosotros con ellas individualmente, en parejas cuando os conectáis, ya habéis hecho otras veces los trabajos de telepatía, pues aquí vamos a hacer lo mismo. Os imagináis una pantallita, por ejemplo, blanca entre los dos y uno saca la carta, ve lo que es, dice, pues mira, pues es el cuadrado y proyecto ese cuadrado en la pantalla blanca y el otro pues que intente ver ese cuadrado ahí en la pantalla. Y entonces me dice, pues un círculo, pues no era el cuadrado, venga, saco otra, la estrella, pues yo proyecto la estrella, me imagino, y todo el rato estoy apoyando y poniendo la figura ahí en esa pantalla que tenemos entre los dos y el otro tiene que recibir esa información. Ir haciendo pues lo que os apetezca, si decís, pues mira, me cansa mucho, en vez de las 25 vamos a hacer solo con 10, o qué a gusto estoy haciendo, lo vamos a hacer un poquito más, eso ya vosotros cuando estéis trabajando. Y luego, para los que no hayáis trabajado nunca, no habéis jugado nunca con las cartas del tarot, también os las he enviado para los que queráis practicar un poquito o ver antes de compraros vuestra baraja si os apetece o no os apetece trabajar con ellas. Son una herramienta más de canalización que podemos utilizar. Entonces, bueno, a veces hay mucha gente que en vez de con el péndulo conecta muy bien con las cartas, que incluso viendo cartas sabes si tienes un implante, si tienes una carga de un antepasado, etcétera. Bueno, pues están ahí para darnos información. Durante siglos las cartas del tarot nos han ayudado mucho a entender todos los procesos que atravesamos en nuestra vida, y se dividen en arcanos mayores y en arcanos
menores. Los arcanos mayores se consideran las cartas más importantes de la baraja, esas lecciones del alma, mientras que los arcanos menores nos muestran las lecciones pues, más simples o menores de la vida. Yo lo que primero os aconsejaría es que conozcáis un poquito las cartas. Si no os las queréis comprar, luego también en el Temu, en el AliExpress y entonces en estos sitios hay unas cartas que cuando hacemos el taller presencial las llevamos, las compramos, nada, valen 4 euros o 5 euros y te viene con el significado de cada carta. Ya os enviaré el enlace. Y os digo por si os las queréis comprar y no gastaros mucho dinero, y además ahí te viene la información y el significado de cada carta. Entonces, ¿qué hacemos primero cuando tengamos ya nuestras cartas del tarot? Pues damos energía a las cartas con nuestras manos, las vamos conociendo. Hay gente que duerme la primera noche con ellas para que ellas impregne nuestra energía en esas cartas. Las dejamos siempre ordenadas cuando las estamos utilizando, luego después de terminar ordenadas, y luego cuando las vayamos a trabajar vamos a sacar una carta al azar, vamos a observarla, si queremos vamos a escribir una historia que me venga viendo la carta, porque aquí la idea es que vayamos conociéndolas. Y luego para conocer para entender el significado de las cartas, pues vamos a sacar 3 cartas al azar, vamos a hacer una pregunta, por ejemplo, ¿cómo me va a ir en este trabajo? Pues sacamos 3 cartas, una representa el pasado, el presente y el futuro, sin mirar el significado de las cartas, que yo os lo voy a enviar ahora porque eso todavía no os lo había enviado. Pues vamos a ver qué es a mí lo que me viene, qué es lo que yo siento con los ojos cerrados sobre esa pregunta, y luego interpreto y hago la lectura de las cartas. Os voy a enviar un librito donde te explica las cartas si son referentes al amor, a la salud, al trabajo y así, depende de la pregunta que hagáis, pues ahí observáis el significado. Y luego primero practicáis con vosotros y luego practicaréis con la pareja, con vuestra pareja, cuál es la pregunta que os hace, y vamos a ver primero con los ojos cerrados qué es lo que me viene a mí sobre esa pregunta que me estás formulando, y ahora voy a sacar 3 cartas, pasado, presente y futuro, y voy a ver en el libro que nos ha enviado Belén, a ver qué es la respuesta que nos dan las cartas. Y así practicáis, vais a ver que os vais a divertir mucho. Es una cosa muy, muy bonita la de las cartas, y bueno, y para veladas, que os viene igual pues un familiar o a vuestros hijos, venga, que os vamos a echar las cartas. Bueno, pues es una cosa así como muy divertida. Todos los meses vienen mis sobrinos a comer un día a casa y ellos siempre están deseando, pues vienen, les echo las cartas, que bueno, que la verdad es que no, yo las cartas no las interpreto muy mal, pero bueno, como me suele venir la información, les digo, pues mira, es que aquí esto es tal, y bueno, les parece muy alucinante lo de las cartas, es muy divertido. Así que bueno, os recomiendo que practiquéis, porque igual encontréis aquí pues una herramienta de visualización o de canalización importante. Venga, preguntas. Os he enviado varios tipos de cartas, hay algunos para que a ver cuáles os resuenan, y lo mismo, las podéis imprimir, os podéis comprar las vuestras. Si las imprimís, ponerles ahí también una base, una cartulina igual, para que sea como la base un poquito más sólida. Igual alguno pues ya pues echabais las cartas del tarot y esto os va a resultar como muy fácil, pero para los que sea algo nuevo, ya os digo que os voy a enviar ahí un manual muy fácil donde tenéis ahí las respuestas dependiendo de la pregunta que hagamos, que esté relacionada pues con diferentes temas. Y ya me contaréis, porque creo que esto os va a dar mucho juego, nunca mejor dicho. Venga, preguntas, chicos. ¿Nada? Hoy ha sido taller potente, entre vidas pasadas, entre partículas y demás, entre meditaciones y la abundancia que hemos trabajado. Hoy sí, nos he dejado muy tranquilos, la verdad. Bueno, a ver si vais integrando todo, lo vais asentando. Ya sabéis ir leyendo luego bien todos los apuntes. Os enviaré ahora las diapositivas y las meditaciones, y bueno, ya tenéis aquí trabajo, tenéis que hacer un par de meditaciones, la de las vidas pasadas, hacer la constelación los 21 días con el dinero. Yo la haría porque ahora que ya hemos hecho
el trabajo, la biodescodificación, yo cogería ese cojín que represente el dinero y 21 días seguidos yo haría: eres el dinero, estás en mí, eres algo bueno. Os he dejado ahí alguna frase apuntada para hacer este ejercicio, que la tenéis ahí en la diapositiva del dinero, por si os quedáis en blanco. Y bueno, pues a ver cómo va este mesecito, a ver cómo os vais sintiendo, ¿eh? ¿Alguien quiere comentar o preguntar algo? Luego, Itziar, les mandas el grabado el taller. Sí. Y acordaros que esa meditación de las partículas no es para que la hagáis, ni para que se la paséis a nadie. El resto ya sabéis que no hay ningún problema, pero esta y la de los clones, por si acaso, no la vamos a compartir, ¿eh? Y tampoco la vamos a hacer nosotros, salvo cuando nos digan nuestros chicos. Bueno, pues nada, deciros como siempre que ha sido un placer pasar esta tarde de sábado con vosotros. Además, parece que siempre que toco el taller con vosotros hace malísimo fuera, es como todavía mucho más agradable estar aquí en casa. Así que nada, que os mando un beso enorme a todos, un abrazo muy grande y a seguir subiendo esas unidades de luz que están en vuestros preciosos corazones, ¿vale? Un placer. Gracias, Belén. Un abrazo muy grande. Un abrazo, un placer. A vosotros.